Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Está a su lado. Si usted tiene un problema familiar, lo primero que tiene que hacer es orar. Si usted tiene un problema económico, lo primero que tiene que hacer es orar. Si usted tiene un problema con sus hijos, lo primero que tiene que hacer es orar. Si usted tiene un problema en su trabajo, lo primero que tiene que hacer es orar. Si usted tiene un problema de salud, lo primero que tiene que hacer es orar. Es pedirle al Señor que tome el control de toda situación. Ante cualquier problema en nuestra vida tenemos que orar, como lo hizo nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre tuvo momentos de calidad de oración, a pesar de ser un hombre muy ocupado. ¿Cuántos ya le entregaron su vida al Señor? Realmente ya le entregaron su vida al Señor. Si usted realmente le entregó su vida al Señor, eso significa que lo va a seguir todos los días de su vida hasta que muera, hasta el último latido de su corazón. ¿Sí o no? Claro que sí. Seguir al Señor implica que estemos dispuestos a colocar nuestras pisadas en las pisadas de Él para seguirlo, sin apartarnos a diestra ni a siniestra. En resumen, hemos escogido el camino de Jesús. Jesús oró por sus enemigos. Sus seguidores deben seguir sus pisadas orando por sus enemigos. Jesús perdonó todas las ofensas. Sus seguidores siguen su ejemplo perdonando todas las ofensas. Jesús oraba primero ante situaciones muy difíciles. Ahí en el huerto de Getsemaní, prensa de olivas, lo que significa, en ese huerto oró toda la noche para dejar a un lado su voluntad con tal de agradar a su Padre antes de enfrentar la terrible muerte en la cruz del Calvario. Esto nos enseña que los seguidores de Jesús también deben orar ante los problemas más críticos de la vida. Lo mejor que podemos hacer ante cualquier situación en nuestra vida es seguir las pisadas del Señor Jesús. Enfrentando los problemas con sabiduría, este es nuestro tema del día de hoy. ¿Sabía que hay problemas que se solucionan con fe y otros con sabiduría? El libro de Proverbios dice: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Otra versión dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Este libro de Proverbios, ¿quién lo escribió? Lo escribió Salomón, hijo de David, rey de Israel. En una noche, cuando Salomón le estaba ofreciendo 1000 holocaustos al Señor, Dios en el tabernáculo se encontró con él y le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué le respondió el rey Salomón? Sabiduría. Sabiduría, dame sabiduría, porque tu pueblo es inmenso y yo necesito gobernar a tu pueblo con sabiduría. ¿Usted qué hubiera pedido? Señor, hazme inmortal, nunca quiero morir. Quiero ser joven toda la vida, Señor. Eso es lo que le pidió Goku a Shenlong, ¿no? O algo así. ¿Sí han visto esa caricatura o no? ¿Quién sabe qué es? Sí, dice, sí. Salomón le dijo: dame sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo. Y veamos la respuesta aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12.
Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Vean el versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Y cuántos saben que Dios es fiel y que cumple sus promesas? No nuestros caprichos, eso es diferente. Él cumple sus promesas, Él respalda su palabra. El Señor le dio muchísima sabiduría y gran entendimiento, tan vasto como la arena a la orilla del mar, que excedió, mis hermanos, a todos los reyes de la tierra. Su sabiduría superaba a los orientales y a los egipcios, personas muy preparadas, muy capaces. Las Escrituras dan testimonio de la gran sabiduría del rey Salomón. En el capítulo 3 del primer libro de Reyes tenemos un destello de la sabiduría que Dios depositó en la vida del rey Salomón para resolver un problema, un conflicto donde estaba en juego la vida de un bebé. ¿Conocen la historia? Dos mujeres de la vida alegre, rameras, dieron a luz con 3 días de diferencia. Vivían bajo el mismo techo, dormían en la misma cama. Una noche, mientras dormían, una de ellas, sin darse cuenta, asfixió al cuerpo de su bebé o al niño. A medianoche, esta mujer se levantó y notó que su niño no se movía porque ya estaba muerto. Entonces lo que hizo fue intercambiarlo con la otra mujer. Puso su bebé muerto en los brazos de la otra mujer y le quitó su bebé. La otra no se dio cuenta. Entonces, las dos mujeres se presentan delante del rey Salomón, reclamando que el niño vivo era su hijo. Las dos reclamaban eso. No hubo testigos ante esta situación, por lo cual era un problema difícil de resolver para el rey. Rey Salomón, el niño es mío. Eso no es verdad, es mío. Imaginen la escena nada más. Las dos gritaban con gran convicción lo mismo. Los consejeros y los ministros se juntaron para ver cómo el rey resolvía este caso. Vaya conmigo, ahora sí, para ver algunos versículos. Aquí en este primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 23 al versículo 25. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Creo que lo justo es dar la mitad a cada una. Entonces le habló a uno de sus siervos y le dijo: corta al niño por la mitad. Pero rey, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo voy a asesinar a un niño? Córtalo. Te digo que lo cortes a la mitad y que le des una mitad a cada una de ellas. Versículo 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partidlo. Yo quiero mi mitad. Versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. El rey Salomón, al no tener testigos y no poder determinar a quien el bebé amaba más, por lo tanto, lo que él hizo fue encontrar quién era la mujer que amaba más al niño. Las dos pretendían amar al niño. Sin embargo, el amor verdadero de las dos mujeres fue probado
cuando la vida del niño estaba en peligro. Esta historia, tan gráfica y casi brutal, termina de una manera maravillosa, porque el amor y la verdad triunfaron sobre el egoísmo y la mentira. Pasaron los años y no sabemos qué pasó con la impostora, pero podemos inferir que toda su vida llevó la carga de la muerte accidental de su hijo y que todos la señalaban como una mujer mentirosa y cruel, porque ella dijo: pártanlo, denme la mitad. El bebé creció seguramente y pudo dar testimonio de que estaba vivo y con su madre, que lo ama, que lo amó. Gracias, mis hermanos, a que su rey Salomón resolvió esta situación con sabiduría, con sabiduría. Hay problemas, repito, que se solucionan con fe y otros con sabiduría. Por ejemplo, si usted está enfermo, puede orar, puede pedirle al Señor que lo sane y confiar con todo su corazón. Pero al mismo tiempo, usted también puede acudir con un médico. Eso es practicar y vivir y aplicar la sabiduría a nuestra vida. Pero el tema de hoy es enfrentando los problemas con sabiduría. Todos necesitamos de la sabiduría de Dios para enfrentar nuestros problemas. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28, termina así esta historia. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría. ¿De quién? De Dios. Lo que él tenía era de Dios, la sabiduría que el Señor le había dado. ¿Para qué? Para juzgar. La fama del rey Salomón era tal que todos los pueblos y que todos los reyes venían de lugares muy lejanos para oír la sabiduría que Dios le había dado. La palabra dice que en una ocasión el rey Salomón tuvo una visita muy especial de una mujer extraordinaria, descrita como la reina de Sabá. Era una mujer que hablaba con mucha propiedad. Las palabras que usa en su conversación con el rey son precisas, muy bien articuladas, lo que nos indica que era una mujer muy culta y una oradora de primera clase. Usted lea el pasaje. Todos se prepararon para recibir a esta mujer que había oído de la fama de la sabiduría del rey Salomón, que había alcanzado por Jehová, no por él mismo, por Jehová. Así emprendió su viaje desde muy lejos para probar al rey con preguntas muy difíciles. Dice la palabra que cuando vino a Salomón le expuso todo lo que había en su corazón. Es decir, preparó todo tipo de preguntas para el rey. Existe una leyenda muy interesante, pero es extrabíblica, porque después dicen, eso no está en la Biblia. Lo estoy diciendo, es extrabíblica. Esta leyenda dice que la reina, a lo lejos, le mostró un ramo de flores al rey Salomón. Y le preguntó al rey Salomón, oh rey, en mis manos tengo este ramo de flores. Dígame si son naturales o artificiales. El rey miró el hermoso ramo de flores y comenzó a dudar delante de la corte. De repente él vio a unas abejas volando. Se iluminó su rostro y se dio cuenta que las abejas no se acercaban al ramo de las flores, al ramo de flores que tenía la reina de Sabá. Entonces el rey se levanta y dice con seguridad, esas flores son una obra de arte, pero no son reales. Es extrabíblica. La reina le hizo preguntas a Salomón concretas sobre temas específicos, temas sobre la ciencia, sobre la política, administrativos, filosóficos, prácticos y teológicos. Algunos eruditos dicen que estas preguntas incluían enigmas y acertijos, como el acertijo y el enigma que encontramos también en el libro de Jueces, con Sansón. Ahí encontramos algo de eso. La reina, por medio de sus preguntas, utilizó una técnica muy similar a la usada para encontrar el coeficiente intelectual de una persona. La soberana
es una persona inquisitiva. Había oído relatos sobre Salomón que parecían increíbles y quería confirmar por sí misma que eso fuera verdad. Por lo que vemos en la historia, podemos percibir el deseo profundo de la reina por inquirir, por investigar. Sus preguntas no son sin sentido. Y dice la palabra que Salomón le contestó todas sus preguntas. Vean la sabiduría del rey. La reina quedó asombrada de la gran sabiduría del rey, que dijo lo siguiente. En el primer libro de Rey, capítulo 10, versículo 7. Yo no creía, en la versión Nueva Traducción Viviente, yo no creía lo que se me dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Mis hermanos, la reina de Sabá es un ejemplo de un alma sedienta que busca la verdad y las razones de una vida con propósito. Ella pudo quedarse cómoda en su país, pero decidió ir hasta donde estaba Salomón para encontrar respuestas. Es triste decirlo, pero hay cristianos que no se esfuerzan para nada por escudriñar la palabra de Dios. Y he aquí, mayor que Salomón está aquí. Sin lugar a duda, la reina quedó maravillada por la sabiduría de Salomón, pero hay algo más que la dejó sin palabras. ¿Quiere verlo conmigo? Vaya a ese mismo libro, en el capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, ¿cómo se quedó? ¡Guau! ¡Guau! Jamás en mi vida he visto algo así. Quedó asombrada. Posiblemente la reina había visitado muchas cortes, pero nunca vio algo tan ordenado, tan delicado, tan lujoso y tan hermoso. Todo en su lugar, todo ordenado, todo con excelencia. ¿Por qué? Porque era para el rey. La comida olía delicioso. Eran unos manjares increíbles. Las vajillas y los utensilios estaban recubiertos de oro puro. Y la Escritura dice que en aquellos tiempos la plata ni la querían. No tenía valor, imagínense. Todo era de oro puro, purísimo, dice la Escritura. Los utensilios estaban recubiertos de oro puro y los cubiertos tenían pedazos de piedras preciosas. Las vestimentas y las habitaciones de los oficiales del rey lucían mejor que algunos monarcas que ella había conocido. En resumen, ella quedó perpleja ante el orden y la precisión con que hacían las cosas en la casa de Jehová. Todo esto era digno de un rey de reyes y señor de señores. Miraba a los oficiales con sus vestimentas bien planchaditos, bien lindos, por todos lados miraba precisión, orden. Esto nos da una gran enseñanza a todos, hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios se le da lo mejor. Y las cosas que hacemos para Él, las tenemos que hacer con excelencia. No a la ahí se va, con excelencia. En el versículo 8, aquí donde estamos, versículo 9, la reina dice unas palabras muy interesantes. Bienaventurados tus hombres, le dijo a Salomón. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría.
La reina utilizó la palabra hebrea eser para bienaventurado, que significa cuán feliz. Qué dicha servir a un rey tan sabio y con mucha riqueza. Ahora se imagina cuánta dicha representa, mi hermano, servir a Jesús. Muchísima, muchísima. Versículo 9 dice: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Finalmente la reina regresó a su país y nunca olvidó lo que ella había visto. El rey le dio una probadita de su sabiduría, le enseñó sus edificios y tesoros, pero lo que impactó su corazón fue la fe profunda y sencilla que este rey tenía con el Dios de Israel. Jehová tu Dios sea bendito. Lo que hizo esta mujer no quedó desapercibido por el Señor, ya que Él mismo la menciona como una persona que buscó la sabiduría de Salomón y descubrió la grandeza de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 31. Se le acercaron muchas multitudes al Señor Jesús, apiñándose las multitudes. Queremos una señal. Lo que van a tener es la señal de Jonás, les dijo. La reina del sur, dice el versículo 31, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar a un hombre, sí muy sabio, pero a un hombre, a Salomón, a un hombre que falló, un hombre que se postró a dioses ajenos por causa de mujeres. A ver, vamos a por condescender con ellas. Fíjate que yo adoro a este Dios. Está bien, ponlo ahí. No hay problema. Y así fue llenando su corazón de los dioses de estas mujeres. Vino esta mujer para escuchar la sabiduría de Salomón. Vean las palabras del Señor Jesús. Y aquí, más que Salomón en este lugar. He aquí un rey más sabio que Salomón. Pablo lo llamó Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Aunque Salomón fue un rey muy sabio, con toda esa sabiduría, por causa de mujeres cayó en idolatría. Es lamentable que un hombre que escribió el libro de Proverbios, que está lleno de sabias enseñanzas, tuviera un hijo que no las practicó. El libro del Cantar de los Cantares es una joya literaria del amor matrimonial. Sin embargo, el menos indicado para enseñarnos sobre la fidelidad y de amar a una persona es el propio autor, Salomón. Es el menos indicado. En su libro de Eclesiastés, Salomón expresa palabras que nos hablan de su vida vacía y sin sentido después de que se alejó del Señor. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Antes de que vengan los días malos, acuérdate, joven, es momento de servir a Dios con gran pasión, de amarlo, de entregarle todo tu tiempo. Y no esperar a que tengas 99 años y quieras darle tu vida. Es momento de darle lo mejor al Señor, al gran Rey de reyes y Señor de señores, porque Él merece lo mejor. Amén. Él merece lo mejor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Salomón cayó en pecado, pero Jesús no. Por eso el Señor siempre será el mejor punto de referencia como ejemplo en todo para nuestra vida. La sabiduría del Señor excede y supera la sabiduría de Salomón y de todos los hombres más preparados que han existido en todos los tiempos. El Señor, siendo un niño de 12 años, dejaba asombrados a los doctores de la ley con sus preguntas y respuestas. A esa edad dijo una frase, mis hermanos,
que todos deberíamos de hacerla personal. ¿Cuál fue esa frase? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En la casa de Dios es donde tengo que estar. La palabra dice que Jesús crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Encontraba el favor delante de Dios y el favor delante de los hombres. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2, les leo este versículo. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Nadie como el Señor Jesús. Él es incomparable. Las parábolas de Jesús, mis hermanos, contienen una calidad de sabiduría espiritual impresionante. Si el libro de Proverbios lo impresiona, las parábolas del Señor están al nivel de Jesús. Como dicen los jóvenes, al nivel Dios. Increíble, maravilloso. Las parábolas del Señor usan imágenes poéticas tales como la comparación, la evocación y la exageración. La palabra parábola en el griego tiene la idea de tirar junto a para comparar algo. Tiró un pensamiento, una idea junto a algo para compararlo y de ahí sacar una gran enseñanza espiritual. La función principal de las parábolas es desafiar la forma de pensar de los oyentes, pues los confronta con los valores del reino de Dios. Es decir, el propósito de estas obras de arte que salieron de la boca del Señor Jesús es que el oyente cambie su manera de pensar, su manera natural y se ajuste y piense con la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, eso ya es otra cosa. Enfrentando los problemas con sabiduría. Apenas vamos a empezar la enseñanza, así que prepárese. Les dije que se tomaran su café, ¿no quisieron? Bueno. Nuestro Señor Jesús usó la sabiduría para enfrentar algunos problemas durante su ministerio. Veamos cómo enfrentó un problema con los fariseos y los herodianos, que por cierto eran enemigos, pero que se juntaron para tentar al Señor Jesús. Para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero el Señor no solo es capaz de ver abejas a lo lejos. El Señor es capaz de ir más profundo, de inquirir y de ver hasta las moscas muertas que tenemos en el corazón. Y por cierto, ahí encontré algunas moscas muertas en el corazón de estos hombres que le querían poner una trampa. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos 12, versículo 13 y 14. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Lo querían sorprender. En el día del juicio del Señor, juntaron a varios mentirosos. Torcían las palabras del Señor Jesús. Y desde antes ya lo querían sorprender, le querían poner una trampa. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Vean, todo esto lleva veneno detrás. Se acercaron al Señor con lisonjas. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz, que no te cuidas de nadie, que no miras la apariencia de los hombres. Aquí tengo una pregunta: ¿estaban mintiendo de lo que estaban diciendo del Señor Jesús, sí o no? No estaban mintiendo. Jesús era un hombre que enseñaba el camino de Dios con verdad.
Él no se dejaba sobornar por nadie, sino que era fiel a Dios, a la enseñanza también, no acomodaba su mensaje a lo que la gente quería, es decir, era independiente en su juicio y solo actuaba en conciencia ante Dios. Siempre enseñaba lo mismo sin importarle con quién hablaba. Para él era lo mismo tratar con un pobre que con un rico, con un sabio, que con un indocto, con un amo, con un siervo. Todo esto era verdad. Sin embargo, en los labios de aquellos hombres, estas grandes verdades se convertían en una adulación repugnante e hipócrita. Esto me recuerda, miren, el Señor es fiel, es bueno, es paciente. Pero cuando una persona se entrega al mundo, niega a Dios, es rebelde, anda por todos lados haciendo todo tipo de pecado y se considera cristiano, el Señor nos dice, como le dijo también a ese profeta, ya no ores por ese rebelde, ya no ores, me tiene cansado, me tiene harto. Tu palabra dice que oremos unos por los otros, me tiene cansado, ya me hartó. Deja de orar por Saúl el rebelde. Qué duro, ¿no? Qué duro. Para que hartemos a Dios. Gente hipócrita, repugnante, que se acercaba así con el Señor, rebelde. Hermanos, tengamos cuidado, porque por lo general los halagos vienen con un dardo venenoso detrás de ellos. Después de una introducción llena de halagos, finalmente lanzaron una pregunta con toda la intención de hacerle daño al Señor Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César? Y el tema del tributo en aquellos tiempos era muy sensible para los judíos. Pagar el tributo suponía aceptar como legítimo el dominio romano, y eso era algo a lo que ellos no estaban dispuestos. Por otro lado, intervenían también cuestiones religiosas. No debemos olvidar que la moneda usada para pagar el tributo llevaba la imagen del emperador, quien se atribuía carácter divino y pretendía tener autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en los espirituales. A la vista de todo esto, no es difícil darnos cuenta de que la pregunta había sido formulada con verdadera astucia y estaba pensada para poner al Señor entre la espada y la pared. Si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente lo iban a acusar de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción de Roma. Ahora bien, si se hubiera negado a pagar el impuesto, que por cierto hay una historia en la palabra en donde el Señor pagó impuestos de una manera maravillosa, y no solamente pagó los impuestos de él, también los de Pedro. El Señor se sometía a sus autoridades. Vamos a aprender algo más de esto. Pero si se hubiera negado a pagar el impuesto, los mismos herodianos lo habrían llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, denunciándole como un rebelde que incitaba a todo el pueblo a hacer lo mismo. Versículo 15, mas él percibiendo que la hipocresía, él ve más allá, él sí ve el corazón. La hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor se dio cuenta del dilema en el que lo querían meter, pero por eso no eludió la pregunta. Sin embargo, antes de contestarles, pidió que le llevaran una de las monedas con las que se pagaba el tributo. Al hacer esto, Jesús tenía una doble intención. En primer lugar, quería poner de manifiesto que ellos estaban usando esta moneda en la vida cotidiana, y esto era así porque les resultaba muy útil en sus negocios. Por lo tanto, si se beneficiaban con su uso, en consecuencia debían aceptar también las obligaciones resultantes y pagar los impuestos sin esconderse detrás de motivos religiosos. Ellos tenían que darse cuenta de que desde el momento en que habían empezado a utilizar la moneda romana,
implícitamente habían aceptado también la autoridad del emperador, quien garantizaba su valor y exigía el impuesto. En segundo lugar, quería inspeccionar la moneda con ellos, en especial su imagen y la inscripción que aparecía en ella. Al hacerlo, ellos tuvieron que reconocer que la imagen de la moneda era de César. Ciertamente, en una de sus caras se podía leer Tiberio César, hijo del divino Augusto, y en la otra cara decía Máximo Pontífice. No cabe duda de que el imperio usaba estas monedas para promover el culto ¿a quién? Al emperador romano. Pero aunque muchos judíos se mostraban muy rígidos en sus normas espirituales, sin embargo, cuando les interesaba, no dudaban en hacer serias excepciones. Finalmente, Cristo contestó su pregunta con una frase tan sabia que ha llegado a ser conocida alrededor de todo el mundo. ¿Cuál es? Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¡Guau! ¡Qué sabiduría de nuestro Señor Jesús! De ese tipo de sabiduría es la que necesitamos, hermanos, para enfrentar nuestros problemas también. Sabiduría que viene de Dios, de la palabra de Dios, no del mundo, de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta podemos ver que el Señor Jesús estableció una división entre la iglesia y el Estado. ¿Sabía que algunos, por cierto, paréntesis, algunos pastores han dejado su llamado por convertirse en políticos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De la misma manera que la moneda era del César, porque tenía su imagen, el hombre lleva la imagen de Dios y por lo tanto le pertenece. Dame lo que me corresponde. Dámelo todo. Siendo Él dueño de todas las cosas, dueño de todo el oro, de toda la plata, de toda la creación, le dice al ser humano: dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu vida. No puede obligarte, dámelo. Le pertenecemos a Él. En otra ocasión, nuestro Señor también usó su sabiduría y el tema central tenía que ver con la autoridad. ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos? Los esposos sobre sus esposas, las esposas sobre sus esposos, los gobernantes sobre los ciudadanos, los pastores sobre la iglesia. Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones: o la autoridad proviene de Dios o de los hombres. Mis hermanos, la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Y este era el conflicto. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bien, los principales sacerdotes eran un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones, los que anteriormente habían ocupado ese oficio, y otros sacerdotes importantes. Mayormente todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían el templo y todas las personas que en él servían. Los escribas no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos hombres se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de su enseñanza tanto en las sinagogas como en el templo. La figura de los ancianos tuvo su origen en el antiguo Israel, siendo las cabezas o dirigentes de cada tribu o familia. Con la formación del Sanedrín, los ancianos más importantes llegaron a ser miembros
de esta honorable institución. Vean, ¿quiénes se juntaron para ir contra Jesús? Los ancianos, los fariseos, los escribas, gente preparada, gente que conocía también la Escritura. Versículo 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque previamente el Señor Jesús había sacado a los mercaderes del templo. Por eso estos hombres se acercaron, estaban enojados con el Señor. Versículo 29, Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús quién le había dado esa autoridad para echar a los mercaderes y a los cambistas. Esta pregunta, sin embargo, escondía también una trampa. Si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo acusarían de fanático. Para descubrir sus verdaderos propósitos, Jesús atacó la pregunta con otra pregunta, que era un método que usaban los grandes rabinos de su época, no para evadir la pregunta, sino para meternos más profundo en el tema. El maestro de maestros, ¿quién contra él? Nadie. Y veamos el versículo 30. El bautismo de Juan, les preguntó, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Versículo 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. ¿Ustedes creen que no sabían? Sí sabían. No os hagáis, dice el Señor. Sí sabes. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! ¡Qué sabiduría del Señor Jesús! El silencio de los fariseos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. Lo que querían simplemente era liberarse de Jesús porque les socavaba su autoridad. Su problema no era de conocimiento, sino de disposición para obedecer la voluntad de Dios. El Señor Jesús se enfrentó, como lo acabamos de ver, estos dos problemas con su grandiosa sabiduría. Mis hermanos, pidamos todos los días sabiduría al Señor. La palabra de Dios dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale un carro. ¿Verdad que no? Dice, pídala a Dios. O sea, queremos sabiduría. Salomón pudo pedir muchas cosas materiales, pero él pidió sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, el día de hoy hay una escasez terrible de hombres sabios y mujeres sabias. ¿Sabe por qué? Porque no tienen sabiduría de Dios, porque no aplican los principios de la palabra. Déjeme decirle algo. Todo aquel que no vive los principios de la palabra no va a ningún lado, no va a ningún lado. Nos desligamos de los principios fácilmente, ponemos por encima de la palabra nuestros sentimientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, y estamos perdidos. Violamos los principios de la palabra. ¿Cuántos principios de la palabra violamos? Sabemos que no debemos matar y matamos, sabemos que debemos casarnos para estar en orden con Dios y no lo hacemos. Violentamos la palabra de Dios. No hay temor de Dios. Solo nos importan los principios de Dios cuando nos convienen. Solamente. Así que cuando enfrentamos los problemas, lo hacemos con falta de sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia, y la ciencia a los entendidos. Hermanos, pidamos sabiduría, roguemos a Dios por sabiduría. El diccionario de la lengua española define sabiduría como grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Al Señor se le acercaron para preguntarle si era lícito pagar impuestos. ¿Qué va a decirle usted
a su niño cuando le pregunte, ¿por qué se besan dos hombres, papá? No pasa nada, hijo, mientras se amen. ¿Eso le va a responder? Porque si no sabe la palabra, es lo que le va a responder. Cuando se le acerque su niña y le diga, mamá, la maestra me dijo que me daría 2 puntos para el examen si mañana me voy vestida de niño. Súper, hija. Ya ve que así hablan las mamás. Súper. Súper, hija. Con esos puntos vas a estar del otro lado. ¿Sí? ¿Del otro lado de dónde, hermana? ¿Qué le va a decir a su joven si le pregunta, ¿qué tiene de malo la música del mundo, papá? ¿Qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar, hermano? ¿Cómo le va a contestar con la palabra? Dígame. ¿Qué le va a decir cuando su hijo ponga su mirada en una filistea, como lo hizo Sansón? ¿Cómo le va a contestar? Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos conocer la palabra. Hija, hijo, la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque eres un nazareo. Porque eres un hombre consagrado para Dios, un hombre dedicado para Dios, como lo era Sansón. ¿Cómo terminó la vida de Sansón? De Sansón, yo le digo. ¿Cómo terminó? Ciego. Porque puso su mirada en una filistea, quedó ciego. Un hombre que era consagrado, dedicado para amar a Dios. Papá, tráeme, he puesto, esa mujer me encanta. No, que no ves que hay aquí mujeres que aman a Dios. ¿Por qué pones tu mirada afuera? La quiero y se encanta. Ahora sí que se me acaban las palabras, hermano. Pero ahí va Sansón detrás de Dalila, el nazareo, el consagrado, aquel que no tenía que contaminarse con el mundo, se contaminó. ¿Qué le va a decir, mi hermano? Yo sé que el tema de la música es controversial. Yo no sé cuántos de aquí escuchen música del mundo. Dios sí lo sabe, eso es lo más importante. Pero déjeme decirle algo a manera de testimonio. Cuando el Señor llegó a mi vida, a mi corazón, hace ya varios años, sí, joven, como a tu edad, joven, 20, 15 años que tiene. Lo primero que yo hice, le compartí a una de mis hermanas esto. Antes no tenías ahorita que YouTube y que esas cosas para escuchar Spotify y no sé qué más cosas. Entonces, no agache su mirada, no agache su mirada. Y había cassettes, se escuchaban en grabadoras. ¿Quién tiene todavía una grabadora de cassettes? Al rato ya van a valer una fortuna, ¿no? Cuando yo le entregué mi vida al Señor, cuando Él me dijo, dame, hijo mío, tu corazón, y yo se lo entregué, una de las cosas que yo hice fue dejar de decir malas palabras. Otra fue agarrar, creo que tenía como 2 cassettes nada más, de los Beatles, por si alguien es fanático de los Beatles. Los agarré y los quemé. Pregúnteme si después de ese día yo escucho música del mundo. No lo hago. No lo hago. Porque yo sé que puedo cantarle alabanzas del Señor, porque yo sé que Él me ha diseñado para adorarle. Ahora lo entiendo. Para la alabanza de su gloria. Y que todo lo que haga lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y eso no da gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Qué le va a decir, mi hermano? ¿Qué le va a decir a su hijo cuando esté en depresión? Cuando lo deje su novio o su novia.
¿Qué le va a decir a su hijo cuando vea a un supuesto cristiano tomándose una cerveza enfrente de él? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo le va a explicar eso? Se va a quedar el niño así: papá, pero es que vi al hermano, se estaba drogando. Preguntas difíciles. Para eso tenemos que estar preparados, conocer la palabra. ¿O qué le va a decir cuando venga arrepentido, cuando venga maltratado por el mundo, por el pecado, y le diga: papá, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como lo hizo ese carcelero, que se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo: no te quites la vida. ¿Qué debo de hacer, Pablo, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y todos serán salvos. ¿Por qué? No porque el papá los iba a salvar también con su fe, sino porque iba a ser el punto de lanza para predicarle a su familia y podían recibir el mensaje de salvación. Mis hermanos, necesitamos la sabiduría de la palabra para instruirlos en la vida, y para eso necesitamos conocer a Cristo también. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría, Salomón. Pero he aquí, uno mayor está con nosotros, el Señor Jesucristo. Y las palabras del Señor Jesucristo no son palabras de hombre, son palabras que trascienden a la eternidad. El problema, ¿saben cuál es? Que no quieren venir a escucharlo. Y uno mayor está aquí que Salomón. Uno mayor está aquí con nosotros, uno más sabio que Salomón, y que puede responder todas tus preguntas, todas tus dudas que tienes. El Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Él nos puede dar consejos tan sabios para cualquier situación que podamos enfrentar en nuestro diario vivir. Necesitamos la sabiduría no de este mundo, sino la que viene de lo alto, porque la sabiduría de este mundo dice que es animal y diabólica. Necesitamos la sabiduría de Dios, todo el consejo sabio de Dios. En la Biblia encontramos consejos sabios para todas las necesidades del ser humano. ¿Quieres ser salvo? El consejo de Dios te dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio y vive para la gloria de Dios. ¿Quieres ser un buen esposo? Dios dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres ser una buena esposa? Dios te dice: respeta a tu marido. ¿Quieres ser un buen hijo? Honra a tus padres. ¿Quieres ser un hombre sabio? Teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Nunca te apartes de este libro. Medita de día y noche en él para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos y no andamos en los caminos del Señor, entonces creemos que esos caminos en los que nosotros andamos son más sabios que los del Señor. Por ejemplo, Dios te dice: da tu diezmo, da tu ofrenda. No puedo, pastor, porque tengo que pagar mi internet. Y si me quitan el internet, pastor, me quitan la vida. ¿Verdad, jóvenes? Me quitan la vida. Que corten el agua, pastor, pero que no corten el internet. ¿Verdad? Eso de bañar, pues, ¿qué tiene? Digo, de todas maneras nos vamos a seguir ensuciando. Dicen, ¿no? Ya dejas caer así tus calcetines, decía alguien, y caen parados, ¿no? Pero que nos quiten el internet, pastor, no. Y después vienen los problemas fuertes económicos y violaste un principio, desobedeciste a Dios, y ahí están las consecuencias. Si preferimos andar por nuestros propios caminos, el Señor nos dejará andar por ellos. Y ya sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Un fracaso rotundo. Todo lo haces bien para fracasar porque no atiendes los principios de Dios. Y si los conoces, a veces te vale. Quieres hacer lo que tú quieres, lo que yo quiero.
No nos atrevamos a manejar nuestras propias vidas porque nos irá mal. Dejemos que nuestro Dios sabio tome el control total y dirija nuestras vidas. Imagínese que usted está en un avión y de repente entra a una zona de turbulencia intensa. Se pone hasta a orar, ¿no? Porque si me voy a morir aquí, le da miedo. Y por tratar de evitar que caiga de inmediato, el avión va con el capitán bien acelerado y le dice: quítese de ahí, usted no sirve para nada, déjeme tomar el control. Hijo de... Mis queridos hermanos, esto es lo que hacemos con el Señor. Vamos a la iglesia y le decimos en el tiempo de alabanza: te entrego mi vida, Señor. Pero cuando llega una turbulencia, entiéndase, un problema, vamos con el Señor y le decimos con nuestras acciones: déjame controlar esto a mí, Señor. Oh, qué gran sabio, eres más sabio que Salomón. Eres más sabio que yo. Claro que no. Es por eso que estamos tan confundidos en nuestra vida cristiana. No estamos listos para dejar que Dios maneje nuestra vida por nosotros, que maneje nuestros problemas en la familia, en nuestro trabajo y en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, el sabio Dios, con una sabiduría infinita, piensa siempre en el mayor bien para cada uno de nosotros. Él siempre hace lo que hace con impecable precisión, viendo el fin desde el principio, sin cometer errores jamás. Así que sería muy bueno que enfrentemos todo tipo de problema con la ayuda de Dios, con la sabiduría de nuestro amado Dios. ¿O usted quiere guiar su propia vida? La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad, dice Eclesiastés 7, versículo 19. Mis hermanos, también aquí es preciso decir que es muy sabio pedir ayuda a nuestras autoridades espirituales. ¿Para qué? Para que nos den un consejo con la palabra. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, hay confianza. Pero ¿cómo vamos a crecer en sabiduría y en conocimiento como el niño Jesús a la edad de sus 12 años? Si en vez de ir a sentarnos a los pies del Señor Jesús, vamos y nos sentamos a los pies del Facebook, vamos y nos sentamos a los pies de tantas redes sociales, que ya hasta perdí la cuenta de cuántas hay, y en otras cosas. ¿Cómo, hermanos? ¿Cuántos quieren ser hombres sabios? ¿Cuántas quieren ser mujeres sabias para que edifiquen bien su casa? Le voy a dar 3 principios ya para terminar. Y para enfrentar los problemas con sabiduría. El primer principio lo encontramos en la primera carta a los Corintios, buscando a nuestro Señor Jesús. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero sabiduría del mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Sabiduría de Dios. Busque al Señor, busque el rostro de Dios en oración, búsquelo en la palabra, escudriñe, profundice, vaya como la reina de Sabá a los pies del Señor. No importa que le cueste, a ella le costó. El viaje era largo, cansado, aún así dijo: yo voy a los pies de Salomón para escuchar y darme cuenta por mí misma si es verdad lo que me están diciendo de este hombre. Dese cuenta por usted mismo de que el Señor es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. En Cristo. Usted lo que necesita
es conocer a Cristo, conocer a Cristo. Es que no he estudiado una profesión, es que no tengo un doctorado. ¿Eso qué, hermano? ¿Eso qué? Pablo dijo, eso es basura. Y todo lo he dejado, lo he entregado por conocer a Jesús. Usted va a ser sabio cuando busque a Cristo en la palabra. ¿Eso qué? Claro, sirve aquí. Está bien, prepárese. Prepárese. Pero las maravillas de Cristo son tan hermosas que cautivan nuestro corazón. Colosenses 3:16, llénese de la palabra de Cristo more solamente los domingos y los miércoles, no, en abundancia todos los días, estar a los pies del Maestro, escuchando su sabiduría que proviene de la misma palabra, que es la fuente pura, perfecta, que necesitamos todos los días para enfrentar cada problema y situación que enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todo lugar, mi hermano. Vaya, amor en abundancia, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con música de los tucanes, ¿verdad que no? Dice salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Pero de qué se llena, mi hermano? Toda la semana. ¿De qué se llena? ¿De la palabra? Escucha enseñanzas, escucha alabanzas, adora a Dios, tiene sus momentos devocionales, se postra delante del Señor y le dice como este misionero, mi Jesús, mi Rey, mi todo, te entrego nuevamente mi vida. Llénese de la palabra, que more en abundancia, more en abundancia. Y tema al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El segundo hombre más sabio del mundo, porque el primero es el Señor, cerró su libro de Eclesiastés con estas palabras. Vaya conmigo y con esto terminamos. El capítulo 12, versículo 8. Al versículo 14. Vanidad de vanidades. He tenido tanto oro como no se imagina, tantos caballos, mataba tantos sacrificios que le ofrecía al Señor, miles ofrecía. Vean lo que dijo este hombre. Estoy vacío porque me alejé de Dios. Estoy vacío. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿El pastor conoce a mi vida? No, la conoce el Señor, mi hermano. Y por eso esta exhortación viene del Señor. Puede ser confrontante, pero viene de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y vean cómo termina su discurso. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios. Apártate del mundo, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es que el todo del hombre, el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Necesitamos ir todos los días a los pies del Maestro, de buscarlo de una manera apasionada.
¿Tienes muchas preguntas difíciles? No vayas con Salomón. Ve con el maestro de maestros. Ve a sus pies. Y pregúntale, ¿qué harías tú, Jesús, en esta situación? Y Él te va a contestar por medio de su palabra. Amén. Yo cantaré